Bueno, que un catedrático de literatura se convierta en trending topic es realmente raro en estos tiempos que corren, sobre todo porque no tiene redes sociales ni es youtuber, aunque se utilizan las nuevas tecnologías para hablar de libros y autores, pero también para, digamos, fustigar la necedad. Ha publicado este libro, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Jesús García, maestro, buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, yo no soy youtuber y usted no sabe nada sobre mí, eso dice en la portada. Sin embargo, Internet le ha permitido darse a conocer y llegar a un auditorio mucho más amplio que una clase. ¿Cómo se explica tantas visualizaciones cuando habla de literatura y no de salud o de belleza? Bueno, yo eso no lo sé. Yo sé que hablo de literatura y sé que yo lo que pretendo es que se conozca la literatura, no que se conozca a mí. Yo simplemente soy un intermediario. Lo que probablemente todo esto revela es que por la literatura hay mucho más interés del que aparentemente creemos que hay. Hay personas que se interesan por salud y por belleza, pero probablemente la literatura es una caja de Pandora que una vez conocida resulta muy difícil de ignorar. ¿Por qué asegura que el conocimiento literario es más desafiante que el científico? Hombre, pues porque el conocimiento científico es fácilmente deducible. Sin embargo, el conocimiento literario hay que construirlo desde unos orígenes totalmente insospechados. Es decir, las operaciones matemáticas las hace una calculadora, pero la interpretación de una novela no la puede hacer fácilmente una calculadora. No es lo mismo. ¿Y no cree que con la inteligencia artificial también se puedan componer obras literarias? Se pueden componer malas obras literarias. La inteligencia artificial lo único que hace es, en definitiva, ofrecer resultados de una programación previa. Es decir, se puede diseñar una máquina para escribir una novela a partir de novelas ya conocidas. Pero es que la literatura siempre constituye, como obra de arte que es, la creación de realidades totalmente originales, de realidades completamente imprevistas por el racionalismo humano. De ahí que cuando decimos que alguien es un genio, no es porque sepa hacer muchas operaciones matemáticas o porque sepa, digamos, hacer algo que en términos científicos antes se desconocía. Es un genio realmente porque construye una forma nueva de entender y de razonar artísticamente el mundo en el que vivimos que a nadie antes se le había ocurrido. Esto es imposible que se le ocurra a una máquina, es totalmente imposible. Bueno, hablamos ahora, si le parece, de una obra muy nuestra, El Quijote. ¿El alfa y omega del mundo está ahí, en El Quijote? Lo está. Es que, es más, en el Quijote está el genoma de la literatura, es decir, que toda la literatura vida y por haber en el mundo está de alguna manera condensada en el Quijote, hasta tal punto de que es imposible por completo escribir de nuevo una obra como esta. Piense que los ingleses no tienen un Quijote, los alemanes no tienen un Quijote, el único país del mundo que ha construido un Quijote es el nuestro. Eh, ¿Por qué leer en un mundo donde las distracciones son constantes y todo se puede buscar con un simple clic en el teléfono móvil? Bueno, que se pueda buscar todo fácilmente en el teléfono móvil o en Internet no quiere decir que se encuentre. Es decir, lo que comúnmente se llama hacer scroll, me parece que se llama así, es decir, dar vueltas por Internet, es decir, voltear las cosas por Internet, suele ser simplemente viajar por un laberinto sin salida. La gente da mucho pseudosentido a su vida, la gente busca el sentido de su vida y lo único que consigue es encontrar pseudosentidos en su vida, cuando sin embargo en la literatura tiene las claves que permiten interpretar y resolver muchísimos problemas. Lo que sucede es que no se educa a la gente para interpretar la literatura, se educa a la gente para entretenerse. ¿Qué lugar tiene la literatura hoy en los planes de estudio? Ninguno. Es decir, la literatura ha sido totalmente desterrada de los planes de estudio. Lo que se estudia no es literatura, son otras cosas, son formas alternativas de entretenimiento en soportes escritos. Pero es que la literatura es algo muy, muy superior y muy diferente a lo que comúnmente se puede estudiar en los centros de enseñanza hoy día. La literatura, incluso dentro de una generación, ya no existirá ni siquiera en la universidad. Estamos en los últimos años, realmente en los últimos años de una etapa histórica donde la literatura alcanzó un gran interés y hoy día se disuelve completamente. ¿De verdad cree que la docencia universitaria está destinada a desaparecer en materia de letras? En materia de letras prácticamente ya ha desaparecido. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, no se enseña literatura. Estados Unidos es un país que no sabe muy bien qué hacer con la literatura. De hecho, la ha convertido en un producto comercial. Básicamente es como el rey Midas, todo lo que toca se convierte en un producto comercial, pero es que la literatura se resiste enormemente
a reducirse a comercio, porque la literatura exige en el ser humano unas capacidades y un comportamiento que rebasa las posibilidades del comercio. Por lo tanto, claro, cuando la literatura se puede utilizar, por ejemplo, para prevenir enfermedades mentales, pues es una pena no aprovecharlo. Y es lo que ocurre, por ejemplo, con El Quijote, entre otras muchas obras. Claro, se habla mucho estos días de los ultrarricos que han llegado al poder en Estados Unidos. Usted en su libro afirma que los ricos no tienen ideología, tienen dinero. Bueno, los ricos no tienen ideología, los ricos tienen dinero. La ideología es la emoción de los pobres, en definitiva. Y además es que, bueno, claro, usted dice que se habla en los últimos días de la llegada de los ultrarricos al poder en los Estados Unidos, como si quienes estuvieran antes fueran pobres, ¿no? Bueno, sí, también tiene razón. Lo que pasa es que ahora quizá, la presencia de Elon Musk ahí en el despacho Oval pues es más significativa y más relevante. No pasa por alto tampoco el periodismo. ¿A veces le parece que lo que hace no está dirigido a personas inteligentes? Bueno, lo que hace el periodismo, como lo que hacemos todos, está dirigido a todo el mundo. Pero, naturalmente, cuando hacemos algo, siempre pensamos en un determinado prototipo de destinatario, de receptor. Evidentemente, cuando hablamos de periodismo hay que concretar de qué periodismo hablamos, porque el periodismo que hacen unas personas es muy diferente al que hacen otras. Y no deja de ser curioso que el periodismo, que es, como diría Schopenhauer, el segundero de la historia, ¿verdad?, cada vez que hace referencia a un hecho, lo hace de forma diferente según el periodista que lo explique. Entonces, esto no deja de ser muy original, muy curioso. Digamos, la actividad más original de todas, porque cada periodista cuenta la realidad de una manera diferente a otro, siendo la realidad la misma para todos. Esto es realmente muy original. Los periodistas son mucho más originales que los poetas en este sentido. Por cierto, Jesús, la fotografía de la contraportada del libro es un guiño al Greco y el caballero de la mano en el pecho. Bueno, puede parecer eso, pero en realidad a mí me pidieron una fotografía y como no sé hacer fotos, pues cogí el móvil y me hice una foto y salió esa. Pero como no sabía qué hacer con la mano izquierda, pues la puse ahí, pero no, no tiene, digamos, ninguna connotación. Ya quisiera ser yo el Greco o simplemente alguien de los retratados por el Greco, pero no soy ni lo uno ni lo otro, soy quien soy, nada más. Pues Jesús G. Maestro, un placer hablar con usted. Muchas gracias por traer una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Muy buenos días. Muchas gracias. Adiós.